¿Qué pasa, gente? Bueno, con vistas a mi próxima llegada por Madrid pronto estos días, pues ya prácticamente mañana voy a estar allí, ¿vale? Os comento pues lo de siempre, que vamos a hacer las rutas guiadas de los misterios por allí y demás, que los que hayáis venido podéis repetir, porque al fin de cuentas, pues eso, por 5 euros que vale esto, yo creo que merece la pena. Y estamos hablando de que cada vez es diferente la ruta. De hecho, ahora pues tengo mucho más temas de los que hablar, que estoy descubriendo siempre cosas muy interesantes, ¿vale? Y yo creo que, ya digo, merece la pena. El que no haya venido nunca, incluso puede, con que me compre un libro, le vale. Si hay alguien que tiene problemas económicos, que no tiene para pagar esto ni 5 euros, no pasa nada, viene gratis y ya está, no hace falta que dé más explicaciones. Pero no quiero que nadie se quede sin probar esto, porque de verdad que merece la pena. Voy a contar cosas que ningún guía de estos oficialista y tal os va a contar nunca, porque, bueno, están a otras cosas, ¿no? Hacer un tour políticamente correcto, con las mismas cosas de siempre, ¿no? Que los puede mirar cualquiera en internet. Lo mío no. Lo mío, por lo menos que lo mires en internet, o sea, o vienes a verlo o no, definitivamente no es lo mismo. Y aparte, pues yo siempre doy información inédita, que no son opiniones, que no son tonterías ni leyendas urbanas, aunque, bueno, también lógicamente se puede hablar de ciertas leyendas urbanas, como es, por ejemplo, sin ir más lejos, el tema de la versión oficial del 11 de marzo, ¿vale? Ese tema es una auténtica leyenda urbana, aquí lo hemos contado muchas veces, pero bueno, podemos contarlo in situ, incluso por sitios por donde estuvieron deambulando estos monos de feria, que según el eficiente Calvadura, ¿no? ¿Sabéis a qué me refiero? El señor ese que mandó a la cárcel a un montón de gente sin pruebas, no sin pruebas, porque sí que tenía pruebas de que lo que él decía no era cierto. Aún así, o sea, de que sus conclusiones, de que el sumario de mierda que hicieron, ¿no? Pues evidentemente era todo una filfa. Perdona que estoy aquí sacando, a ver si puedo sacar el puto paraguas. Sí, perdona, porque se ha puesto de repente que llover, no mucho, pero lo justo para que el móvil no... Bueno, pues eso, que hablaremos de cosas inéditas como siempre estamos innovando con estas cosas, y yo creo que merece la pena que muchos estaréis en Madrid estos días, pues que me digáis algo, ¿vale? Y yo lo digo con mucho tiempo de antelación. Podré desde mañana mismo, la verdad, por la tarde-noche. Esto solemos hacerlo por la tarde-noche, pero me da igual. Sí, porque no tengo un horario cerrado, ¿vale? Para nada de lo que tengo que hacer allí, salvo un día concreto. Entonces, bueno, ya os digo, yo creo que es algo que merece la pena. Por hacer un resumen de todo lo que podemos contar, bueno, yo lo dejo a gusto del consumidor, ¿vale? Al que le guste la historia natural, pues se le pueden contar, que yo creo que es una cosa muy desconocida, por desgracia, y que sobre todo para los niños, podéis venir con los niños, por supuesto, no vamos a hablar de nada. No, para describir a ciertos personajes ya estamos aquí, ¿no? O sea, no hace falta repetir los insultos, ¿no? Yo no hago esto tampoco hago el canal para insultar a nadie, ni para... Simplemente hago esto para describir la realidad como es, ¿no? Ya que le guste bien, y separar los mitos de la realidad, que es una cosa que a mí siempre me ha traído por la calle de la amargura, porque yo soy muy de datos, ¿sabes? No sé, siempre digo que me parezco mucho o quiero parecerme a mi antepasado, un bisabuelo que tenía, que era notario, y que decía esto es o no es, ¿vale? Pero no te decía que sí, y nadie te decía que no, como algunos hijos de puta que yo me sé, que son los que supuestamente van a salvar la patria a cualquier día de estos, ¿no? Bueno, vamos a hablar, ya digo, de la historia natural. Es un tema que merece mucho la pena. Cada vez hay más gente descreída de todo, que dicen que los fósiles son mentira, que los dinosaurios son mentira, bueno, todo tipo de extravagancias. A veces dicen que a ver, amigos míos, no estamos aquí, esto no es una cosa personal, ¿vale? Ni mucho menos, aquí estamos hablando de diferencia de pareceres. Bueno, pues cada uno puede pensar lo que quiera. Ahora, yo creo que puedo demostrar mis argumentos y bueno, pues evidentemente uno de los planes de la élite es ponerlo en cuestión todo, o sea, la familia, los sexos, todo, o sea, si existían los dinosaurios, si no existían, o sea, hasta cosas que hasta hace poco no se ponen en duda, no, pues ahora sí, ¿no? Entonces, eso también es una trampa del sistema, o sea, no podemos ponerlo todo todo absolutamente en cuestión, ¿vale? Entonces, no podemos ser más papistas que el Papa, pienso yo. Cada uno que haga lo que quiera. Si a alguien le interesa este tema, yo creo que es apasionante. De hecho, hay incluso he hecho una pequeña ruta de los elefantes, ¿vale? De Madrid, que es, bueno, pues esa ruta que no hay por qué hacerla, ir a los sitios concretos, ¿no? Donde se han descubierto los fósiles, porque los fósiles se descubren en los sitios más, más random que te puedas imaginar, haciendo unas obras del metro, haciendo unas obras de una serie de bomberos que había en Vallecas, se encontró una manada entera de elefantes,
O sea, se pueden encontrar en cualquier momento en un arenero, o sea, siempre en obras de construcción de la M30, siempre se han encontrado, normalmente, siempre se han encontrado en sitios por pura coincidencia, porque justo están ahí cavando y se encuentran pues un hueso muy raro, entonces ya saltan las alarmas, ¿no? Que afortunadamente ahora saltan esas alarmas y se hace algo al respecto. No necesariamente se paralizan las obras, ¿vale? Porque hay gente que dice, es que esto es incompatible con el progreso. No, eso no es verdad, ¿vale? Yo creo que hay que dar una oportunidad a la ciencia, y la historia es una ciencia, hay que dar una oportunidad a todo eso para, bueno, decir, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos para, como se hizo en Príncipe Pío, en las obras de Príncipe Pío, del metro se les dio un plazo, tenéis tantos días para sacarlo todo. Se pusieron ahí noche y día a excavar y lo sacaron todo y se acabó. Bueno, pues bien, si quieren las obras del metro no pasa nada, ¿sabes? Lo que no se puede hacer es hipotecar el futuro de la ciencia, de lo que no sabemos, porque es que tenemos yacimientos aquí en España que son más impresionantes. Por ejemplo, en una época determinada, como es el Mioceno y todo eso, había un yacimiento de referencia en un rancho, el rancho de La Brea, cerca de Los Ángeles, en California, que era hasta ahora, pues digamos, no sé cómo decirte, la Capilla Sixtina de todo eso, ¿no? El sitio donde, bueno, decías, aquí es imposible que encontremos nada mejor, un montón de animales ahí momificados y demás, y luego resulta que lo que se ha encontrado en el Cerro de los Batallones, al lado de Valdemoro, pues es infinitamente mejor, ¿vale? Con mucha más calidad de los fósiles, todo. Pero bueno, todo eso, los misterios de Madrid, de cualquier sitio, están en el subsuelo. Entonces, hay que mirar hacia abajo, más que hacia el cielo, ¿no? Hay que mirar a ver, ¿no?, lo que puede haber debajo, ¿no? Dando un salto tremendo en el tiempo, pues llegaríamos a los no árabes, normalmente no eran árabes, que se establecieron por ese cerro inicial, que luego fue Madrid, que es donde está ahora pues el Palacio de Oriente, la Almudena, que viene de la Almudaina, ¿no? La ciudad murallada, lo que significa Almudaina, que es la ciudadela donde estaba el emir, el que fuera, el que dirigía el castillo, que era un castillo, una fortaleza militar. Muy curiosa porque esto se hizo no solo para protegerse de los ataques cristianos por el norte, sino para protegerse también de los mozárabes, ¿no?, de los cristianos españoles, que vivían en el Andaluz y que en Toledo en concreto constituían una auténtica, pues una colonia difícil de doblegar, ¿vale?, para el Andaluz. Entonces, cada 2 por 3 pues hacían ahí unas rebeliones del copón, había matanzas, como las famosas jornadas del Foso, ¿no?, en las cuales pues distintos emires, distintos califas, pues asesinaron a traición a un montón de nobles de la nobleza hispanogoda y hispano-romana de toda la vida. Les invitaban a cenar y luego se los cargaban, ¿no? O sea, las jornadas del Foso. Entonces, bueno, pues Madrid tenía esa función militar de evitar que los gitanos del norte y de Toledo se pusieran en contacto, protegiendo esa ruta importante. Es un cruce de caminos de toda la vida, ¿vale? De hecho, la Plaza Mayor, ahora me está informando más de todo eso, es un sitio muy interesante para investigar también porque, bueno, ahí hay mucho también que ver. Era el antiguo arrabal de Madrid, o sea, el mercado en el que, pues, como un cruce de caminos que era, como se dice en la canción, ¿no? Allá donde se cruzan los caminos, pues, curiosamente, para evadir los impuestos que la gente tenía que pagar al traspasar los muros de la ciudad, pues la gente hacía los negocios en el arrabal, o sea, en las afueras de las murallas. Ahí hacían los principales negocios, ¿no? Y luego ya, pues el que quisiera entraría en la ciudad, el que fuera de allí o el que no, ¿no? Y bueno, pues en ese arrabal es la plaza actual, la Plaza Mayor actual, que estaba pues en un cruce, ya digo, de caminos importante, porque Madrid siempre ha sido un cruce de caminos muy importante, ¿no? Con una posición privilegiada, tiene un gran acuífero, unas reservas de agua muy importantes. O sea, los madrileños nunca se van a morir de sed en la puta vida. De hecho, la calle Leganitos, por ejemplo, o la calle del Arenal vienen de arroyos. El arroyo de Leganitos, el arroyo del Arenal, ¿no? Entonces, bueno, pues es un sitio privilegiado para la historia y para la prehistoria, ¿no? Dinosaurios no hay. ¿Por qué? Porque había ahí un mar antiguo, el mar de Tetis. Entonces ahí, pues los dinosaurios, pues no. Normalmente estaban por la tierra, también había marinos, pero eso es mucho más difícil de encontrar. Y bueno, pues eso es básicamente bueno, también, claro, por supuesto, el arrabal de Madrid en esa época medieval de la que estamos hablando ya no era el Madrid de Al-Ándalus, era el Madrid castellano, cuyas murallas se pueden ver perfectamente o sea, sabe perfectamente por dónde estaba la muralla árabe, llamada árabe,
o del Andalus, y le pueden llamarla la muralla andalusí, es lo más exacto, porque recordemos que el Andalus era un tema español. O sea, incluso los grandes, califas y todos estos, los Abderramanes o Almanzor, todos estos, tenían más sangre española que árabe o bereber, ¿no? De hecho, menudaba muchísimo por allí la sangre, en concreto navarra, ¿no? Eran en gran parte genéticamente navarros, vascones, porque las favoritas del califa solían ser pues, mujeres rubias o pelirrojas de por aquí en el Riva del Norte. Las secuestraban y las convertían en sus favoritas del harén, y de ahí venían, pues por ejemplo, Abderramán III, Abderramán II, ¿no? Que eran rubios básicamente o pelirrojos con los ojos azules. Entonces pues de árabes no tenían mucho, ¿no? Pero bueno, entonces al Andalus, o sea, para referirse a todo eso, la muralla no es musulmana ni es cristiana. La muralla es andalusí, la primera, y luego la segunda muralla es castellana. Serían las nominaciones puras y duras de todo esto, ¿no? ¿Qué más? Estamos hablando de un periodo, tema medieval, que, bueno, es muy curioso. Los anillos concéntricos que tiene Madrid, ¿no? En los cuales pues ya vemos que la Plaza Mayor todavía quedaba extramuros de la ciudad castellana, que seguía creciendo, ¿no? La ciudad musulmana, o sea, Andalucía era mucho más pequeña. La ciudad castellana pues ya llegaba hasta la Plaza Mayor, hasta involucraba la Latina, que luego fue ahí la morería. ¿Por qué? Porque trasladaron a los moros, a los moriscos. A ver, en la Reconquista normalmente no se mataba al enemigo, ¿vale? Contrariamente a lo que se hacía en las cruzadas y en otros sitios donde el trato era mucho más brutal, se le mataba, se le esclavizaba. Aquí al enemigo se le podía dejar vivir como vasallo, ¿vale? Porque interesaba, básicamente, no era por hacerles un favor, era porque no había gente suficiente en la frontera para cultivar las tierras y mantener aquello poblado mientras seguía avanzando la Reconquista. Entonces hacían determinadas concesiones, ¿no? Pero claro, obviamente, cuando no formabas parte del credo oficial del Andalus o de los reinos cristianos, pues te convertías en un ciudadano de segunda con más presión fiscal que nadie y, bueno, pues a pechar, ¿no? De ahí viene la palabra pechar, ¿no? Los pecheros eran los que pagaban los impuestos, ¿no? Los hijos de algo, los nobles, los hidalgos, estaban exentos de impuestos, ¿no? Y los que vivían dentro de las murallas de Madrid pues tenían unos privilegios que no tenían los que vivían fuera, por empezar fiscales y demás. Entonces, pues se fueron ampliando las murallas, se fue ampliando Madrid hacia todas partes, desde lo que es el cerro inicial, de donde está, ya digo, la Almudena y todo eso, ¿vale? ¿Qué más os puedo decir? Bueno, ya os digo, está lleno de misterios aquello. También vamos a hablar del caso de Biondo, ¿no? En los sitios concretos donde ellos dicen que sucedieron las cosas y donde de verdad sucedieron, ¿vale? Porque aquí ha habido grandes distracciones, ¿no? Como en otros muchos casos. Hablaremos también, pues, bueno, de todos los sucesos que involucra la Plaza Mayor, que es muy curioso, ¿no? Pues ahí se celebran ejecuciones públicas. Bueno, pues es todo. De hecho, ahí se ve perfectamente cómo la Plaza Mayor, justo donde está el arco de cuchilleros, todo ese talud, pues tiene forma de talud, pues tiene esa forma, ese paredón enorme con casas, o sea, con ventanas y tal. Tiene esa forma porque era la muralla de Madrid. Eso era la auténtica muralla de Madrid, con el foso y todo, que es la cava de San Miguel, la cava baja de San Miguel. Se ve dónde estaban las puertas, ¿no? O sea, las puertas medievales de Madrid, la puerta de la Vega, que daba al puente de Segovia, la puerta de Moros, la puerta de... se llama así, precisamente porque se pasó a vivir a los moros allí, se les sacó del centro, digamos, y se les sacó a la periferia, ¿no? Bueno, para tenerles más controlados, pero luego quedaron dentro de los muros de la ciudad cristiana, lógicamente, porque la ciudad se fue ampliando. Luego la puerta cerrada, la puerta de Guadalajara. Bueno, hay toda un callejero de Madrid medieval y no medieval muy interesante, que yo creo que merece la pena que lo veamos juntos, que lo caminemos. Hay restos de murallas que se ven, que se pueden visitar. Si vamos de día, la ventaja que hay es que se pueden visitar portales y bares y todo, donde están trozos de la muralla iniciales, ¿no? Castellana, que eso lógicamente no se tiró todo, ¿no? Porque es muy difícil tirar algo que pesa toneladas, que es un desescombro brutal que se hizo allí, pues sí, evidentemente, pero claro, lógicamente había gente que les interesaba apoyar su casa recién
casa nueva, sobre una muralla que ya era una cosa consistente y bueno, les daba un sustento, ¿no? A esas casas de antes cuando no había hormigón ni nada. Entonces, pues trozos de la muralla por todas partes, sobre todo de la muralla castellana, que es la más grande, ¿no? Luego Felipe II y Felipe IV hicieron sus propias cercas con fines fiscales. Ya no había ningún tema ahí para evitar la picaresca de la gente que entraba en Madrid sin pagar impuestos. Pues hizo una valla, un muro, pero luego ese muro pues era perjudicial para el crecimiento urbano de Madrid y se fue eliminando también. O sea, y quedan cosas de eso, quedan las puertas reales, los portillos, ¿no? Que eran las puertas pequeñas por las que, bueno, se hacían las comunicaciones habituales de la gente que pasaban, tenían que pasar más o menos de uno. Eran puertas pequeñas para evitar que viniera de repente un batallón enemigo y entrase ahí de golpe y pudiera tomar la ciudad por sorpresa, cosas así, ¿no? Porque esas cosas pasaban. Córdoba fue tomada al asalto, primero por una torre de la muralla, por una especie de comando de almogárabes, o sea, de castellanos de frontera, ¿no? De esa zona de Córdoba, que adelantados de la frontera, que en un golpe de mano, viendo una debilidad que había entre los propios cordobeses, pues atacaron por allí, tomaron una torre, llamaron a toda prisa al rey de Castilla, que estaba en Galicia con el ejército, y claro, el otro vino a toda leche, como pudo, a acabar de conquistar la ciudad, ¿no? Entonces son cosas que son interesantes porque nos explican un poco cómo realmente se defendían las ciudades, que no es como en las películas que atacan así a lo burro y parece que dan 4 saltos y con una escalera suben y... Era dificilísimo tomar una muralla al asalto, ¿vale? Normalmente se intentaba hacer otra forma, porque no era fácil, ¿no? Se asediaban las ciudades, ¿no? Bueno, pues de hecho Madrid fue cedida, entre comillas, a la fuerza por Al-Ándalus, ¿vale? Como precisamente al rey del Cid, Alfonso VI, ¿no? Y luego, bueno, pues todo lo del Madrid a la triste, el plano de Teixeira, ¿no? Es muy bonito. Bueno, hay muchísimas cosas de las que hablar y que ver allí, de la guerra civil, de todo, ¿vale? Entonces, escribidme, prefiero que os me escribáis por WhatsApp, dejaros de paranoias, de mandarme WhatsApp, de mandarme SMS, Telegrams y mamonadas, porque es que pierdo la cuenta. Yo prefiero que me escribáis por WhatsApp para teneros más centrados, que la CNI no va a ir a por vosotros, ¿vale? Ya está bien de hacer tanto el retrasado, si ya nos conocen a todos, no os preocupéis, o sea, no, si el día que nos quieran fichar, ya nos tienen fichados, es que hace mucho tiempo que nos tienen fichados, ¿vale? Entonces, bueno, pues, al que le interese, pues que me escriba, ¿vale? O que me llame, lo que queráis. Yo prefiero que me escribáis al WhatsApp y así os voy haciendo en una lista, os voy poniendo y nos vemos por allí, ¿vale? Un abrazo a todos.